Ya estamos grabando. Y entonces damos a todos una cariñosa bienvenida, contentos de reencontrarnos un viernes más. Estamos avanzando ya hacia la segunda mitad del manual, que tiene 10 lecciones. Vamos a entrar en la número 6. Es demasiado difícil. No va a ser una lección muy larga. Los temas, como veis, están todos en relación a la obra misionera y por lo tanto no estamos haciendo un estudio bíblico profundo, sino que estamos mirando distintos aspectos en relación a ese compromiso que como iglesia y como cristianos debemos tomar. Quiero hacerles saltar la lección número 7 para ir a la página 19, donde encontráis una guía de oración por los misioneros. ¿Vale? Y ahí tenemos motivos de oración para los 7 días de la semana. ¿eh? Es decir, que Dios mediante, mañana, por ejemplo, el sábado, podemos tomar el día 1 y orar por los misioneros en base a la salud y protección que ellos necesitan. Estoy en la página 19 del manual, ¿vale? Y ahí se nos orienta a guiar por seguridad y protección, por buena salud, por una dieta adecuada, por las condiciones físicas y el clima donde viven. En fin, hay situaciones donde tenemos que clamar, aún sin conocer, pero debemos orar al Señor. Ayer, por ejemplo, me llegaba un pedido de oración a través de un grupo familiar de unos misioneros en Argentina que se les estropeó el coche en plena ruta, en plena carretera, y quedaron ahí tirados, ella, la mujer embarazada, eh, y entonces estaban entre todos buscando la manera de solventar esta situación de estos misioneros y el grupo todo orando, ¿no? Para que el Señor les guardara y diera una solución. Así que qué bueno es orar. Luego el día 2, la vida espiritual. El día 3, y así podemos estar orando hasta reencontrarnos el próximo viernes. Bueno, acabaríamos el viernes próximo, que sería el día 7, con el tema de las finanzas, ¿vale? Entonces, esta es una tarea que vamos a estar recomendando de aquí a final de el manual y que luego puede quedar allí como un incentivo y un desafío de oración para nuestra vida personal en la oración. Muy bien, con esto entonces aclarado, vamos a pedir la bendición del Señor y entrar en el tema de hoy. Saludamos a los que están entrando, está Javier, está Zulma, está Ruth también, así que nos alegra que todos puedan estar presentes en esta noche. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias por reencontrarnos una vez más para compartir este tema del reto misionero. Pedimos, Señor, sabiduría de lo alto para valorar estas cosas. Queremos orar por los misioneros. Son cientos y miles los misioneros alrededor del mundo, muchos abriendo obra en lugares muy difíciles, otros en circunstancias diferentes, pero siempre, Señor, en el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Pedimos tu bendición, tu fortaleza, Señor, y pedimos también sensibilidad en nuestros corazones a la hora de tratar este tema. Háblanos a cada uno, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla para entrar a nuestro tema. Me estáis escuchando bien, ¿no? Todos hacerme una... Sí, vale. Que a veces hay que dar aquí algunos toquecitos y a veces tengo dudas. Muy bien, creciendo en la gracia es el paso número 6, el estudio número 68
desde que comenzamos nuestras lecciones y el tema de hoy es el siguiente. ¿Es demasiado difícil? Y está ilustrado por un joven que está señalando un sitio en el mapa mundi, diríamos así, y un hombre mayor, probablemente el padre, como diciéndole, no, 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 no vayas, no, no me atrevo, no quiero que te vayas, en fin, da la sensación esa de ser un joven y una persona mayor un poco asustado, ¿no? Porque la obra misionera en realidad no es sencilla. Dice la frase lema, esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Una frase de Guillermo Carey, que fue también un misionero insigne que dejó una huella extraordinaria, especialmente por su misión en la India. Esperad grandes cosas de Dios, pero también emprended grandes cosas para Dios. Una tarea imposible. Muchos creen que ser misionero es demasiado difícil, que es puro sacrificio y sufrimiento. Creen que vale la pena, pero solamente si otros hacen el trabajo. Y de esto hemos hablado ya el viernes pasado. Dicen, yo no podría vivir con tantas incomodidades, adaptarme a una cultura nueva, aprender otro idioma, tengo temor a los insectos, las enfermedades y las comidas nuevas. He hablado con gente que ha tenido que comer mono, por ejemplo, visitando tribus indígenas en el Ecuador, allí donde murieron 5 misioneros. Hoy hay iglesias y tengo familiares que han visitado, un amigo íntimo que fue con su esposa, ella ya falleció, pero estuvo también visitando esas iglesias y le dieron a comer lo que para ellos es lo habitual, ¿no? Y bueno, pues a veces la obra misionera demanda identificarse con estas culturas, ¿eh? Luego dice, los pueblos no alcanzados, como los musulmanes, son muy duros. En muchos lugares prohíben la predicación del Evangelio. Bueno, seguramente a Pablo y a los apóstoles tampoco les gustaban las incomodidades de viajar a lugares lejanos, comer comida extraña, hablar con gente de otra cultura y dura de corazón, incluso sufrir el maltrato y estar encarcelados y apedreados. Pero aún así, siguieron adelante. Son muchas las historias que encontramos en Hechos capítulo 16, por ejemplo, cuando vemos a Pablo y Silas encarcelados en Filipos luego de haber sido azotados, ¿no? Ahora Hechos 5 cuenta una parte emocionante del primer movimiento misionero. Pedro y Juan fueron echados presos por predicar, lo relata el capítulo 5, versículos 17 y 19, y luego fueron librados por un ángel. Seguían predicando y obviamente que no fueron intimidados. Ante las autoridades, otra vez, ¿qué dijeron cuando les volvieron a prohibir hablar de Cristo? Bueno, pues la respuesta que ellos dieron es que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta respuesta está en Hechos 28 y 25, 28, 29, donde la escritura dice, le dice, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para meditar o reflexionar sobre lo que aleja a la gente del Evangelio. ¿Qué es lo que aleja a la gente del Evangelio? En este caso, son los líderes judíos que habían crucificado al Señor Jesucristo. Vemos que ellos ni siquiera quieren mencionar su nombre, ¿no? Entonces,
Básicamente, lo que aleja a la gente del Evangelio es el orgullo. A algunos les frena el orgullo intelectual, porque son tan inteligentes que para ellos el Evangelio es demasiado tonto para creerlo. Otros están obstaculizados por el orgullo social. No quieren arriesgarse a que la gente les critique o a perder influencia por el hecho de hacerse evangélicos. Otros se enredan en el orgullo familiar. Seguir a Jesús puede dañar las relaciones en el ámbito de la familia cuando hay algunos que son incrédulos o incluso avergonzar el nombre de esta. Yo he escuchado tanto decir, no, 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 yo, ¿cómo me voy a hacer evangélico? No puedo renegar de lo que mis padres me enseñaron, lo que mis abuelos me enseñaron. Y aún reconociendo la verdad del Evangelio y su condición de pecador, no quieren dar ese paso por no eh, ofender a papá y a mamá o a la familia, ¿no? Entonces, a todo esto vemos aquí en Hechos de los Apóstoles a un grupo de individuos orgullosos que muestran una mezcla de estos tres problemas, ¿eh? Pero todo basado en el orgullo. Y como los discípulos predicaban el Evangelio, dice que se enfurecieron. En el versículo 33, si leéis luego todo el capítulo, vais a ver que dice que ellos se enfurecían y querían matarlos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellos le estaban dando testimonio de que el Dios había resucitado a Jesús, al que ellos habían matado colgándole en un madero. Y entonces ellos se enfadan de tal manera que les prohíben predicar y les azotan. Ahora, el sumo sacerdote y los saduceos, en este caso, amaban el poder. Por lo tanto, los apóstoles están ganando popularidad e influencia y ellos se llenan de celos. Por eso arrestan a los apóstoles y los encarcelan. Luego estaban los saduceos, que eran liberales del primer siglo. No creían en milagros como la resurrección o la existencia de los ángeles. Ahora es interesante que se unieron para condenar a Jesús y ahora se unen también contra los apóstoles. La incredulidad de los saduceos hace que sea hasta irónico que Dios haya enviado un ángel para librar milagrosamente a los apóstoles. En los versículos anteriores, el versículo 19, dice que los habían encarcelado y esa noche un ángel les sacó de la cárcel. Y al día siguiente, cuando lo fueron a buscar, encontraron la puerta cerrada, los guardias en la puerta, pero los apóstoles no estaban dentro, les encontraron otra vez predicando en el templo. Por lo tanto, estos saduceos, parte de la élite gobernante del Sanedrín, estaban muy involucrados en la política, querían mantener contento a los romanos y a los judíos, y entonces todas estas creencias, el evangelio que estaban predicando, estaban desafiando su poder y su influencia política. Por eso odiaban el testimonio de los apóstoles y además no querían ni siquiera oír que ellos eran culpables de haber crucificado a Jesús. Pero esto era la realidad y ellos estaban oponiendo a la exaltación de Jesús. El corazón de estos hombres estaba lleno de celos, lleno de orgullo, y a veces nos vamos a encontrar con estas situaciones a aquellos a los que queremos llevarle el Evangelio. Pero ellos nos han dejado un ejemplo de que primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego nos dice el capítulo 5, verso 40, que
llamando a los apóstoles, los azotaron y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los liberaron. Y dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Así que ellos salieron gozosos y después dejaron de predicar de ninguna manera. Dice el verso 42 que los discípulos, bueno, se me ha pasado aquí la cita, eh, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que todos los días y en todo lugar continuaron predicando a Cristo. ¿Vale? Eso es la frase que tenéis que utilizar. ¿Cómo responden los apóstoles a la amenaza y a la flagelación? Bueno, como veis, la respuesta es doble. Se alegran porque son considerados dignos de sufrir la deshonra por el nombre de Jesús, pero luego no dejan de predicar el Evangelio. Sorprendentemente, la persecución da energía a los apóstoles. Y, amados hermanos, esta es una de las características más especiales de la obra misionera. Pasó en la China, por ejemplo, cuando los pueblos chinos se levantaron contra Hudson Taylor y quemaban las iglesias y querían quitarles la vida, más y más chinos se convertían. Y más los discípulos de Cristo se animaban a compartir el Evangelio y se extendían más al interior de la China. Aquí vemos lo mismo con los apóstoles. El ministerio hecho por el poder del Espíritu y enfocado en el Evangelio trae un sentido profundo de alegría y energía a la persona que la comparte. Si nosotros nos avergonzamos de Cristo y nos volvemos cobardes y cerramos nuestros labios cuando debiéramos hablar de Jesús, pues obviamente que estaremos perdiendo poder y nuestro testimonio no va a ser efectivo. Los cristianos que enfrentan la persecución generalmente no piden que oremos para que acabe la persecución. Ellos piden que oremos para que puedan ser fortalecidos para hablar más de Cristo. Y es lo mismo que pasa aquí con ellos. ¿Por qué después de una conversación centrada en el Evangelio, el espíritu abatido de un cristiano rejuvenece? Cuando tú le das testimonio a alguien de Cristo y le cuentas de Jesús, sientes algo dentro de tu interior que hace arder tu alma. El ministerio apasionado, centrado en el Evangelio, nos llena de energía a nivel personal. Y cuando compartimos esto con la iglesia, esto a su vez motiva a otros en la iglesia. Y este texto de Hechos 5 es importante para entender la teología del Nuevo Testamento en relación al sufrimiento que viene por el Evangelio. Por eso Pablo va a hablar del sufrimiento y va a hablar de la dignidad de padecer juntamente con Cristo. Hay 6 aspectos relacionados con el sufrimiento del Evangelio. En primer lugar, Jesús mismo conecta su sufrimiento con el nuestro. Lo hace fundamentalmente conectando su cruz con nuestra asunción de la cruz, es decir, participamos en su sufrimiento. Este sufrimiento por causa de Jesús presupone que el mundo es malo, por eso nos hace sufrir.
El mundo está en contra de Cristo. Este sufrimiento nos conecta con los creyentes auténticos de todas las épocas de la historia. Pablo nos enseña que sufrir por el Evangelio forma parte de nuestra vocación cristiana. Y le dice a los filipenses, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Filipenses 1:29. Y Pablo continúa diciendo que este sufrimiento está ligado a la experiencia del poder de la resurrección de Cristo. Si vais a Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11, vais a ver allí que él dice precisamente eso, experimentar el poder de aquel que tiró de él, el poder de la resurrección, y es el poder que nosotros podemos experimentar también. Y finalmente, en este apartado decir que el sufrimiento cristiano está ligado a la difusión del Evangelio. Y cuando se sufre por el anuncio del Evangelio, los que evangelizan suelen experimentar una gran alegría, el gozo del Señor en la vida cristiana. Seguimos adelante con nuestra lección. En el paso 2, miramos lo que sucedió cuando Pablo predicó en Iconio, en Listra y en Derbe, en Hechos 14. En cada lugar, al predicar, muchos se convirtieron a Cristo, pero después vino oposición por parte de los tradicionalistas, de los judíos, y Pablo tuvo que huir, exiliado hacia el próximo pueblo. ¿Qué diría Pablo sobre las dificultades en el campo misionero hoy? En 2 Timoteo 1:8 dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Así que no te avergüences, le dice a Timoteo, soporta el sufrimiento, participa de las aflicciones, participa que vas a experimentar el poder de Dios. En el capítulo 1, verso 12, unos versículos más adelante, le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar lo que le he confiado. Por eso en el dibujito tenemos a un Pablo aquí tras las rejas, pero sonriente, hablándole a Timoteo desde la cárcel. Recordad que esta es la última carta que Pablo escribe y él ya no saldría vivo de aquí, ¿vale? Entonces le va a decir, sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar lo que le he confiado. Luego le dirá en el capítulo 2, verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, soporta el sufrimiento como buen soldado. Así que ahí está animando, dándole palabras de exhortación a este discípulo suyo. ¿Qué motivó a Pablo a seguir adelante, aún bajo una posición tan severa? En el verso 9 le dice, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así que Pablo le está diciendo, mira, la palabra de Dios no puede ser encadenada ni apresada. Nadie la puede retener. La palabra de Dios va a ser proclamada. Y en el verso 10 le dice, por tanto, por amor de los escogidos, lo soporto todo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo le está diciendo aquí que él soporta valientemente todas las cosas porque sabe que la palabra de Dios triunfará en el corazón y la vida de los elegidos.
Si fuera verdad que la salvación de ellos tiene su raíz más profunda en sus propias obras, ¿habría el apóstol enfrentado la muerte con tal firmeza? No, porque la salvación no es por obras. Pero aún cuando para el elegido la salvación es segura, desde toda la eternidad debe ser obtenida. La doctrina bíblica de la elección, lejos de poner freno al ejercicio de la voluntad nuestra, señala a Cristo que hace al hombre verdaderamente libre. El Dios que en su amor soberano elige a una persona, a su tiempo influye en su voluntad, le ilumina la mente, llena su corazón de amor hacia Dios, de tal manera que bajo la dirección del Espíritu Santo comienza a funcionar esa fe que le lleva a la salvación. Así que Dios escogió a su pueblo para salvación, dirá más tarde, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Pero aquí se están combinando el decreto divino y la responsabilidad humana. El apóstol prosigue para que también ellos puedan obtener la salvación. Pablo está interesado no solo en su propia salvación, sino también en la de otros. Y dice, yo quiero que la palabra que yo predico llegue a sus corazones para que ellos lleguen también al gozo de experimentar la salvación. Esos eran los escogidos, a quienes llegaría el mensaje y serían de la familia de Dios. Así que vemos aquí este proceso extraordinario en la obra salvífica y que implica el que haya personas que están dispuestas a sufrir rechazo, crítica, incluso como Pablo decía, me tratan como un malhechor, como un malviviente, como un delincuente. No me importa, yo voy a predicar el Evangelio. Es cierto, hay oposición al Evangelio, pero medita en lo siguiente, un hombre que está con Dios está siempre en mayoría. Y esta es otra frase de Juan Knox, otro famoso misionero americano. ¿Hay que ser un super cristiano para ser misionero? Aunque requiere sacrificio, la vida del misionero moderno no es tan dura ni dramática como en los días de los pioneros. La vida misionera de muchos hoy es parecida a la vida cotidiana en el país de origen. Hudson Taylor tuvo que viajar 3 meses en barco para llegar a la China. Hoy te subes a un avión y en 12, 13 horas, 15 horas ya estarías allí. La vida ha cambiado. La vida hoy es muy parecida, incluso en el mundo entero. No todos, pero la mayoría de los misioneros viven en ciudades, en casas normales, haciendo cosas normales. Cualquier habilidad utilizada en su país de origen puede ser usado por Dios en el campo misionero. Los misioneros son muy variados. Por ejemplo, tenemos evangelismo, traducción bíblica, ministerios a hombres y mujeres, discipulado, ministrar a jóvenes, trabajos de oficina y computadora o ordenador, enseñanza, producción de vídeos, apoyo técnico, predicación, trabajo entre niños, visitar las cárceles, ayudar a los adictos, hospitalidad, diseño gráfico, ministrar a mujeres, trabajar entre niños de la calle, y así podemos enumerar un montón de ministerios que están aquí y que pueden hacer de cualquiera de nosotros misioneros útiles en las manos del Señor. Proyectos de bienestar comunitario, construcción, mecánica, electricidad. Cuántas cosas hay en las cuales podemos colaborar en la obra misionera. ¿Qué le diría a alguien que le dice lo siguiente? Tengo interés, pero no sé qué puedo hacer yo. El trabajo es demasiado grande, parece imposible.
Bueno, aquí espero que abráis el micrófono y me deis alguna respuesta. ¿Qué os parece? ¿Qué le dirías a alguien que te dice, tengo interés, pero yo no sé qué puedo hacer? El trabajo es demasiado grande, parece imposible. ¿Alguna opinión, algún aporte? Voy a dejar de compartir la pantalla y luego la volvemos a compartir. ¿Qué os parece? Yo le diría que si es un llamamiento del Señor, no se va a escapar. El Señor Amén. va a abrir puertas, el Señor va a abrir puertas y esta persona debe estar dispuesta con oído espiritual bien abierto para escuchar las indicaciones del Señor. Amén. Muy bien. Ya lo hemos leído en alguna otra lección, que hemos dicho que Dios, ¿cómo era la frase? Eh, no llama a los capacitados, capacita a los llamados, ¿vale? Entonces, eso significa que si Dios te quiere en un ministerio, te quiere en la obra misionera, te va a dar la capacidad para que cumplas la labor a la que te ha llamado. Ahí está Moisés, ¿Sí, María? que ahí está Moisés, Amén. que al principio decía que no, que no, que no, que su boca, que no sabía hablar, que esto y aquello, hasta que Ya. ahí Lo hemos está. meditado en el devocional esta semana, ¿no? ¿Cuántos obstáculos puso? Hasta 4, hasta que Dios se enfadó. Dice que Dios se enfadó con Moisés. Mm. Dijo, pero ¿quién le dio la boca al hombre? Yo, le dijo Dios. Yo, venga. Ay. Sí, señor. Bueno, pastor, yo le diría que únicamente es tomar la decisión. Una vez que tomamos la decisión, porque mucho, es como usted dice, muchas veces nos sentimos avergonzados, muchas veces tenemos miedo de salir. En el fondo de nuestro corazón queremos como hacerlo, pero el miedo no nos deja, o la vergüenza no nos deja, pensando que vamos a ser rechazados, que no nos van a ver o que nos van a decir algo. Cuando tomamos esa decisión, no la tomamos por nosotros mismos. El Señor pone esa decisión en nosotros y nosotros arrancamos así, que es ni nosotros, ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Cuando Amén. venimos a ver, andamos nosotros en la calle evangelizando, regando un tratado, hablando de la palabra, hablando de nuestra familia, sin vergüenza, sin ser tímido, reconociendo nosotros que el Señor nos ha dicho que tenemos que reconocer que vamos a ser rechazados y que a muchos nos van a despreciar. Cuando alguien nos desprecia, estoy segura que 2, 3 o 4 no oyen o toman el tratado. ¿Por Ya, qué? Porque yo conmigo mismo, regando tratado, he podido contestar eso. Y yo antes era una persona que a mí me daba vergüenza hablar del evangelio, me avergonzaba. No me da pena decirlo ni tristeza, porque yo sé que era así, pero hoy a mí no me da pena, porque yo sé que el Señor para cada quien tiene una misión y que es una misión que es todo cristiano, todo sin excepción de uno, debe de cumplirla, porque eso fue lo que nos dijo a nosotros y predicar el evangelio por todo el mundo. Salir por las ciudades, en sus ciudades de uno, en la calle de uno, en el vecino de uno. Cuando nosotros hagamos nuestra parte, como usted dice, el Señor nos capacita él mismo para llevar esa misión. amén. Muy bien, muy bien. Sin duda alguna. En mi experiencia pastoral hemos hecho muchos campamentos. He trabajado casi toda mi vida haciendo campamentos de verano, pero también hemos hecho campañas evangelísticas de verano, que eran una mezcla de campamento y una mezcla de salir a predicar el evangelio. Yo no sé si todos habéis visto la obra El regalo del rey que hicimos en diciembre en la iglesia. Pues ese musical lo hemos usado por muchos años para salir a evangelizar en Zaragoza, en Madrid, en Burgos, en varias ciudades de España, ¿no? Y durante los primeros 4 días de la campaña, los chicos ensayaban, aprendían el musical y los otros 6 días salíamos todos los días a hacer el musical en las calles, a repartir folletos y a predicar el evangelio. Hacíamos mimo también, se le pintaba la carita a los niños con pinturas y todo era para poder predicar el evangelio, hablar con los padres, explicarles el evangelio y tal. Y en mi experiencia fueron los momentos más alegres de nuestra vida ministerial, en el sentido
de que cuando tú sales con los jóvenes y les enseñas la palabra, porque había también estudios bíblicos, pero luego ellos salían a la calle a predicar el evangelio, esto hacía una combinación que completaba lo que a veces el campamento solo, que era solo actividades internas, ¿no? Pues esto era algo mucho mayor, una alegría, un gozo, y claro, todas las noches regresábamos y habían quienes contaban historias bonitas y quienes contaban historias tristes, es decir, a algunos les había ido bien, habían podido predicar el evangelio, a otros los habían rechazado, no habían querido hablar de Cristo, habían discutido, los habían tratado mal. Las experiencias eran variadas, pero en general el gozo de todos de haber podido testificar de Jesús. Y no hay cosa que llene tanto el corazón del creyente como el dar testimonio de Cristo. Cuando le hablas a alguien de Jesús, tu corazón está pletórico. Aunque se burlen, aunque no te escuchen, aunque no quieran aceptar el mensaje. Nuestro deber es darlo y ya está. Si lo aceptan o no es su responsabilidad, pero nuestro deber es hablar de Cristo. Bueno, pues no sé si alguien quiere decir alguna cosita más, si no seguimos compartiendo la pantalla y vamos adelante con la lección. ¿Vale? Ahí estamos de nuevo. ¿Quién es responsable para tocar el corazón de los incrédulos? Bueno, nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que seríamos sus testigos. Él nos envió al mundo, a todo el mundo. Dios no nos ha llamado a salvar al mundo, solo a predicar el evangelio y dejar los resultados en sus manos. Por lo tanto, ¿cuál es mi responsabilidad? Ser fiel y dejar los resultados en manos de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Hablar de Cristo y dejar en las manos del Señor el resultado. A esto se le llama tocar el corazón de los incrédulos. Es difícil, pero vale la pena. Es difícil, pero no demasiado difícil. Es una lucha adaptarse a una cultura nueva, aprender un idioma nuevo, comer cosas nuevas. Después de trabajar por años como misionero en América Latina, un misionero dijo: pudimos conocer a personas diferentes a nosotros, pero muy especiales. Recibimos amor y dimos amor a ellos. Formamos amistades muy especiales con muchas personas que permanecen hasta hoy, pero por encima de todo pudimos ver la mano de Dios cambiando vidas, a veces radicalmente. Pruebas habían, pero también mucha bendición. Sí era difícil, pero también era una gran aventura. Pasamos noches sin dormir por los zancudos o mosquitos, pero muy pocas. En algunas pocas ocasiones nos dieron comidas que nunca habíamos probado antes, pero por otro lado, ¿cómo vamos a quejarnos cuando nos dan lo mejor que tienen con tanto amor? Qué sabrosos los mangos, las papayas, pastel de 3 leches y tamales. Estamos contentos por lo que Dios nos permitió experimentar. Uno puede mirar lo nuevo con temor o con un espíritu de aventura. En nuestro país nunca hubiéramos visto una tortuga del mar poniendo sus huevos o dormir en una vaca oyendo los monos aullar. Bueno, este es el testimonio de un misionero. El testimonio de muchos misioneros podría resumirse en las palabras de Pablo: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Bien, en la columna de la izquierda tenéis allí un apartado que dice: no es cuestión de qué tan difícil es la tarea, sino si Dios es soberano o no.
se debe preguntar qué grande es su Dios. Y tenemos un texto del Salmo 46. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Luego tenemos aquí una información sobre las principales religiones del mundo, aunque como veis es un estudio que ya viene de algunos años atrás, del año 2010. Los cristianos, 2.173.000, que vendría a ser el 31% de la población mundial, 50% son católicos, 37% protestantes y el 12% ortodoxos. Luego tenemos los musulmanes con 1.600.000, el 23% de la población mundial, algunos sunitas y otros chiitas, enfrentados entre ellos muchas veces de una manera mortal, casi diríamos. Luego sin religión, 1.130.000, el 16% de la población mundial, ateos, agnósticos y los que no se identifican con ninguna religión. Luego los hindúes, 1.033.000, el 15% de la población mundial y la gran mayoría vive en la India. Y finalmente los budistas, que es el 7% de la población mundial y la mitad viven en la China. Bueno, pues tenemos un texto para memorizar que es muy, muy, muy sencillito, ¿eh? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5 y versículo 29. Así que con esto, entonces llegamos al final de nuestra clase, que como os dije, iba a ser un poquito más cortita, ya que los temas son muy concretos y de esta manera vamos avanzando en clases un poquito más breves de las habituales. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que quiera aportar. Leonela, adelante. Una inquietud que tengo es, he escuchado a algunos hermanos que unos dicen, los judíos crucificaron a Jesús y otros que dicen, no, pero eso no es verdad. Entonces estoy en una confusión. Bueno, sí, es cierto en un sentido, porque él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11, ¿no? Eh, el pueblo de Israel fue un pueblo escogido, podría haber escogido cualquier otra nación, lo dice claramente Dios en Deuteronomio al pueblo de Israel a través de Moisés, dice, no te escogió porque eras mejor que otro, porque eras un pueblo insignificante, sencillamente Dios tenía que cumplir un plan, tenía que enviar a su hijo y ese hijo tenía que morir en la cruz del Calvario para llevar nuestro pecado. Por lo tanto, por un lado es cierto, sí, los judíos mataron a Jesús, pero a Jesús lo matamos todos. Si nosotros hubiéramos estado ahí, también lo hubiéramos crucificado. ¿eh? Sí, La responsabilidad es de la raza caída, la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por todo el mundo, pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, hay una canción muy bonita que canta un cantante latinoamericano que dice, si hubiese estado ahí, yo también le hubiese golpeado, yo también le hubiese escupido, yo también le hubiese crucificado. Así que esa excusa de lo mataron los judíos no nos vale porque él muere por amor a todos y en lugar de todos. porque ¿Vale? hay unos que dicen que no, no, los judíos no, si fue los romanos. Claro, porque los judíos no lo podían crucificar legalmente. Eran los romanos los que tenían la autoridad. Pero por eso ahí están la mezcla del pueblo judío y de los gentiles. Y más razón para que todos nos sintamos responsables. Por eso también
en la cruz se puso el título en hebreo, en arameo y en latín, es decir, en todas las lenguas. ¿Por qué? Porque el mensaje era para la humanidad. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y ya en la misma cruz quedó plasmado que el mensaje del Cristo sufriente era un mensaje para todas las naciones del mundo. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, pues si os parece, entonces vamos a concluir con oración. Señor, así como hemos comenzado la clase, te damos gracias por los misioneros, te pedimos que los guardes, aquellos que están en peligro, aquellos que están padeciendo necesidad, pedimos que tú suplas sus necesidades, aquellos aún que están sufriendo enfermedades, que tú les sanes, Señor, que tú estés resplandeciendo en sus vidas, guardándoles de manera especial. Pedimos por ellos y pedimos, Señor, por otros misioneros que vas a levantar de entre nuestros hijos, de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Toca sus corazones, Señor, y que se levanten hombres y mujeres con valentía para experimentar el gozo de llevar el mensaje del Evangelio del Reino a todas las naciones. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.